Mis queridos hijos e hijas, hoy, domingo de la Ascensión del Señor, que celebramos en este tiempo de Pascua, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. Después que Jesús resucitó, fueron los 11 discípulos a Galilea, al monte que Él les había indicado. Al verlo, se postraron ante Él, pero algunos dudaron. Entonces se acercó Jesús y les dijo: Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo estoy siempre con ustedes hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra adoración. El evangelista San Mateo concluye su escrito con la aparición del resucitado a los 11 en Galilea. Mientras el recorrido terreno de Jesús llega a su término, inicia el camino de la Iglesia Apostólica a partir de la Galilea rodeada de gentiles, donde había comenzado el ministerio público de Jesús en favor del pueblo de Israel. En el grupo de los apóstoles convive la duda y la adoración. Esta segunda realidad resplandece ahora cuando Jesús se presenta a los suyos como el Hijo del Hombre glorificado, con poder y autoridad. Todo seguidor de Cristo ha de superar la duda y vivir en adoración para tener vida en abundancia. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿en mi vida realmente adoro a Dios? Como personas, tendemos a manejar una escala de valores, la cual hace que nuestros actos formen una personalidad. ¿Cuántas veces hacemos de las personas o realidades centro de nuestra existencia, en los cuales nuestra vida se rinde y da tributo, llegando a adorarlas? Por tanto, dejemos claro que la adoración es el culto que se rinde a las personas o cosas que se consideran divinas. Te pregunto, ¿has tenido la tentación de adorar a alguna persona? ¿De verdad adoras a Dios? ¿Dios es lo primero en tu vida? Miremos nuestra vida espiritual, porque la tentación de cambiar la adoración a Dios y colocarla en personas o realidades es frecuente. ¿Cuántas veces no nos da pena decir: ay, es que yo adoro a esa persona? Te adoro, hijo. Te adoro, papá. Te adoro, mamá. Es que yo adoro a mi esposo. Es que yo adoro a mi esposa. Adoro mi profesión. Eso no nos da pena. Aunque puedan ser solo frases, toda frase es el resultado de algo que se está viviendo. ¿Cómo nos cuesta decir y manifestar en público, sin pena, sin temor y con nuestros labios: yo adoro a Dios,
mi familia adora a Dios. Pero nos da vergüenza. Nos quedamos callados porque sabemos que las personas se van a burlar. Entonces manejamos el silencio. No olvidemos, la adoración a Dios implica que el culto que le tributamos sea en concordancia con lo que creemos. ¿Cuántos dicen creer y adorar a Dios, pero llevan una vida contraria a lo que Dios pide? Nos dice nuestro querido Papa Francisco: cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas. Pensemos en nuestros hogares. ¿Quién ya no adora a Dios en la familia? En mi familia, ¿quién adora el dinero, la vanidad o el placer? ¿Quién ha blasfemado contra Dios en mi hogar? ¿Qué clase de cultos veo que hay en mi familia? En el contexto laboral, ¿cuál de mis compañeros cambia la adoración a Dios por otras cosas? En el camino de una parroquia, los feligreses saben la diferencia entre veneración y adoración. ¿Qué agente de pastoral considera que la adoración a Dios es solo de palabra y no con el testimonio? Mis queridos hijos e hijas, cuando cambiamos la adoración a Dios por la adoración a personas, realidades, incluso a nosotros mismos, perdemos la capacidad de ver la grandeza de Dios en nuestra vida, es decir, su paso en la persona de Jesucristo, su Hijo amado. Expresa el Papa Francisco: Herodes solo se adoraba a sí mismo y por tanto quería deshacerse del niño con mentiras. ¿Qué nos enseña esto? Que el hombre, cuando no adora a Dios, está orientado a adorar su yo. E incluso la vida cristiana, sin adorar al Señor, puede convertirse en una forma educada de alabarse a uno mismo y el talento que se tiene. Es un riesgo grave servirnos de Dios en lugar de servir a Dios. Todo fiel católico está invitado a reconocer en cada Eucaristía la presencia real de Dios, rendirle culto, adorarlo. Somos cristianos y una característica del cristianismo es adorar a Dios en la persona de su Hijo en cada Eucaristía. Nos vuelve a expresar nuestro Papa Francisco: si perdemos el sentido de la adoración, perdemos el sentido del movimiento de la vida cristiana, que es un camino hacia el Señor, no hacia nosotros. Que este tiempo de Pascua que ya estamos finalizando sea el tiempo de clamar a Dios en la persona de Cristo su Espíritu, para ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Trázate la meta, que tu corazón sea el mejor lugar para adorar a Dios, donde el pecado no sea la última palabra, sino que la última palabra sea la persona de Jesús resucitado. Palabra del día: adoración. Pregunta: ¿en mi vida realmente adoro a Dios? Los invito
para que clamemos la presencia del Señor resucitado y hagamos oración. Señor Jesús, quisiéramos saber qué ha sido para ti volver al seno del Padre, volver a Él no solo como Dios, sino también como hombre, con las manos, los pies y el costado con esa llaga de amor. Sabemos lo que es entre nosotros la separación de las personas que amamos. La mirada lo sigue todo lo que puede cuanto se aleja. El Padre nos conceda también a nosotros, como a los apóstoles, esa luz que ilumina los ojos del corazón y que nos hace intuir que estás presente para siempre. Así podemos gustar ya desde ahora la viva esperanza a la que estamos llamados, abrazar con alegría la cruz, sabiendo que el humilde amor inmolado es la única fuerza adecuada para levantar el mundo. Señor, concédeme la gracia de ser un verdadero adorador en espíritu y verdad. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y no te canses de adorar a Dios.